Bueno, en esta ocasión les traigo el diagrama de una fuente de voltaje variable que es de 1.2 voltios a 15 voltios positivos y menos 1.2 a menos 15 voltios variables. Esta fuente está realizada con el LM337 y el LM317, que es de voltaje positivo. Entonces estaré metiendo fórmulas para que si ustedes necesitan algún predeterminado voltaje, ustedes mismos puedan calcular la resistencia que este llevará y colocarla. Les estaré enseñando el principio de las fuentes, cómo es el proceso de una fuente. Espero que se queden al final del video, y por si no les gusta la teoría pueden adelantar el video hasta el minuto 11. Allí dejo el diagrama de la fuente que he realizado. Vamos a estar hablando de fuentes de alimentación. En esta parte de acá tenemos cómo se va convirtiendo la señal alterna que tenemos, el proceso de una fuente. Tenemos que es una onda senoidal, pasa por una protección, que en este caso sería algún fusible, pasa por un transformador, el cual la onda sigue de esta manera, senoidal, pero ya con un voltaje menor de 22 de 30 voltios, dependiendo del transformador que utilicemos. Y tenemos la etapa de rectificación, que esta se hace con diodos o con puente de diodos. Ya esta nos rectifica la onda, pero aún sigue con puntos, no sigue una línea continua, sino que todavía con un osciloscopio se podría ver esa parte de que todavía lleva un rizo de voltaje, el cual para eso utilizamos filtros, que en este caso son los capacitores, para filtrar esa señal y ya dejar más purificado el voltaje y que sea una línea continua. Y para terminarlo utilizamos los reguladores, que es para estabilizar el voltaje. En esta parte de reguladores podemos encontrar el LM17, el LM317. También podemos encontrar los 7805, podemos encontrar varias clases de integrados que se utilizan para regular el voltaje. Entonces, como vimos esta parte de acá, el proceso de una fuente. Bueno, como podemos ver, acá está el LM317. Los pines son el voltaje de salida, ajuste y el voltaje de entrada, viéndolo de frente. Entonces las características de este LM317 es 1.2 voltios voltaje mínimo, y máximo nos puede entregar un voltaje de 37 voltios. La corriente máxima es de 1.5 amperios, la potencia, que es de 15 watts, y también la temperatura máxima de trabajo, que sería 175 grados centígrados. Entonces para deducir esto, de aquí el voltaje mínimo siempre será 1.2 voltios. Entonces la resistencia que siempre deberá llevar este regulador es de 240 ohmios, y una resistencia variable que nosotros vamos a estar poniendo dependiendo qué voltaje queramos a la salida. Entonces vamos a ver cómo es que sale el voltaje, cómo es que sería el voltaje. El voltaje de salida es igual al voltaje de la R1 más el voltaje de la R2, en este caso de acá. Entonces esta sería la fórmula para obtener el voltaje. Como pueden ver acá, las resistencias están en serie, la corriente es la misma, el voltaje es lo que cambia, es lo que cambiará en la terminal de ajuste de este regulador. Entonces para obtener nuestra fórmula es el voltaje de salida es igual a cómo obtenemos el voltaje, que es intensidad por resistencia
más intensidad, ya que es la misma porque están en serie, por I por la R2. Entonces la fórmula va de esta manera. Entonces el voltaje de salida es igual la intensidad. ¿Cómo se obtiene? La intensidad se obtiene del voltaje, que es 1.2 dividido a la resistencia, que es la R1. Esto multiplicado por la R1 sin perder esto de acá. Esto más 1.2, que es el voltaje, dividido a la R1, ya que será la misma corriente. Esto multiplicado por la R2. Entonces llevamos la fórmula de esta manera. Como pueden ver, acá se elimina R1 con esa. Acá no se elimina porque no hay una que esté multiplicando, sino que es la R2. Entonces la fórmula al final nos queda factorizando, nos queda 1.2 multiplicado por 1 más R2 dividido a R1. Bueno, y esta es la fórmula para obtener el voltaje de salida, pero como ya sabemos que lo que no tenemos es el voltaje, sino que queremos es encontrar la resistencia, porque el voltaje nosotros mismos lo vamos a poner. Entonces, despejando la fórmula, nos quedaría que la resistencia que necesitamos para obtener un voltaje de salida predeterminado despejando la fórmula de esta manera. Si quieren, ustedes la pueden despejar y van a ver que llegan a lo mismo. Entonces, ya sabiendo que esta fórmula, entonces ahora con la calculadora vamos a meter valores y vamos a ver qué resistencia es la que utilizamos. Entonces, sustituyendo valores, la R2 será igual al voltaje de salida, que en este caso queremos 15 voltios dividido a 1.2 voltios, esto menos 1 multiplicado por la R1, que la R1 es de 240 ohmios. Entonces obtenemos que nuestra R2 tendría que ser de 15 voltios dividido a 1.2, esto menos 1, esto por 240. Nuestra R2 tendría que ser de 2.76, la R que tendríamos que poner acá de 2.76 kiloohmios, como lo pueden ver acá, exponente a la 3. Entonces esta resistencia nos daría un voltaje a la salida de 15 voltios. Pero como tendríamos que poner un potenciómetro de 2.76 para que el voltaje mínimo sea de 1.2 y el voltaje máximo sea de 15 voltios. Pero como no hay potenciómetros de 2.76 kiloohmios, por lo menos acá no los hay, y entonces lo que vamos a hacer es encontrar una resistencia que en paralelo con un potenciómetro de 5 kiloohmios nos dé esta resistencia total de 2.76. Bueno, la fórmula nos dice que la resistencia total en paralelo es igual a la suma de las resistencias al inverso R1 y R2,
que en este caso R2 ya la tenemos, es el potenciómetro. La R total en paralelo que necesitamos ya la hemos calculado, que es de 2.76 kiloohmios para obtener un voltaje de salida de 15 voltios. Entonces despejamos de acá la R1, la cual no la tenemos. Entonces para despejarla nos queda de esta manera. La R1 va a ser igual a la R total en paralelo inverso menos la R2 inverso, que este es el potenciómetro, todo esto al inverso, y metiendo valores a la fórmula nos queda que la resistencia que necesitamos para obtener un voltaje de 15 voltios a la salida, la resistencia debe ser de 6.16 kiloohmios en paralelo al potenciómetro de 5 voltios para obtener la resistencia de 2.76 kiloohmios. Entonces de esta manera encontramos la resistencia que va a ir en paralelo al potenciómetro, como lo pueden ver aquí en el diagrama. Bueno, aquí como podemos ver tenemos este transformador que es de 12-12, tiene el punto neutro y dos líneas alternas, pero ya de voltaje pequeño. Entonces aquí tenemos el capacitor de 470 microfaradios. Aquí tenemos nuestro rectificador, nuestro puente de Dios, que es de 4 amperios. Entonces por acá tenemos los LM37 y el LM17, que son para voltaje positivo y negativo. Entonces, como pueden ver, acá tenemos un conector que va a ir a nuestra toma. Cuando lo conectamos, el indicador fuente ya está energizada. Entonces vamos a realizar un par de mediciones también para que ustedes vean la eficiencia de esta fuente. Aquí como pueden ver, el multímetro está en voltaje continuo. Entonces aquí a los dos potenciómetros ya le hemos subido el máximo. Entonces la fuente tendría que marcarnos, el negativo está conectado en el neutro del transformador, que es la tierra. Entonces vamos a estar midiendo el voltaje positivo y el negativo. Entonces acá mediremos el voltaje positivo y como pueden ver es de 15.23, es lo que calculamos por la tolerancia de algunas resistencias y todo eso. El voltaje tiende a subir. Ahora vamos a ver la parte negativa, que sería nuestro voltaje negativo, que es de 15.36. Entonces, como pueden ver acá, hemos conectado nuestro módulo y vamos a escuchar el audio que tiene, el positivo y el negativo. Trabaja a 5 voltios, le hemos puesto 4.44 y vamos a sintonizar emisora. Y ustedes pueden ver la pérdida de voltaje es poco, es de 0.5. Cuando trabaja al máximo, ahí se está sintonizando emisora. Entonces se logra ver. Bueno, entonces ahora vamos a estar probando contracarga con este ventilador de 12 voltios y este motor de 5. Entonces, como pueden ver ahí en el voltaje positivo, con este potenciómetro controlamos el voltaje de salida que queremos, variando la resistencia.
Entonces lo vamos a colocar en 1.12. Como pueden ver, nuestra carga ya encendió. Nuestra pérdida de voltaje es de 0.20. Como pueden ver acá, hemos conectado al voltaje positivo al regulador LM31 y al LM37. Hemos colocado estos dos para utilizar los 30 voltios que nos proporciona esta fuente. Entonces vamos a realizar una medida con los 30 voltios. Entonces, como pueden ver acá, ya se ha colocado esa punta al negativo y ahora esta al positivo. Pueden ver que ahí están los 31.9 voltios que nos dan los dos reguladores sumados. Entonces vamos a probar esta tira de LED que regularmente utiliza ese voltaje para encender. Esta tira de LED es de los televisores. A veces necesitamos probarlas en ciertas reparaciones para ver si andan bien, si no hay ningún LED quemado. Entonces vamos a colocar el negativo y el positivo acá. Y como pueden ver, ahí encienden todos. Esta fuente, la ventaja que tiene es de que si hubiera un corto o algo así, o si topamos los dos alambres, esta fuente se protege debido a los diodos que esta tiene. Vamos a volver a medir para que ustedes vean de que no pasó nada, de que al hacer ese corto los diodos protegieron nuestros reguladores LM. Por cierto, no hay que hacer cortos, pero en dado caso de que conectemos una carga que estuviera en corto, como pueden ver, el diodo recibió ese impacto y no dejó que se dañaran los reguladores ni potenciómetros ni nada más de la fuente. Entonces es una fuente que tiene ventajas. Como pueden ver, nuevamente otro corto y la fuente se sigue protegiendo. Entonces es una fuente bastante eficaz. Yo la recomiendo para proyectos caseros, para probar algún operacional, ya que esos trabajan con voltaje negativo y positivo. Entonces yo he armado esta acá y le puse este multímetro digital que compré para medir la parte positiva, y como pueden ver, anda bastante bien nuestra fuente. Ya tiene años de que la hice. La plaquita me quedó pequeña y solo nada más le puse uno para medir el voltaje positivo, ya que es el que utilizo más. Ustedes le podrían colocar otro para medir voltaje negativo también. Entonces, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y espero que esta fuente les ayude para hacer proyectos de electrónica. Y gracias.